Hola, hola, yo soy tu coach Monse. Hoy vamos a trabajar una rutina de ligas, rubber bandits con el pole para que puedas hacer ejercicios de fuerza un poco más fácilmente. Y si eres una persona que se le dificulta hacer fuerza en el tubo, estas ligas te van a ayudar muchísimo. Voy a trabajar con una liga de resistencia media y también con una liga de resistencia suave. Vamos a iniciar el primer ejercicio colocando nuestra liga lo más arriba del tubo que podamos, de esta forma. Vas a asegurarte que la liga esté bien firme, tratando de jalarla lo más posible. Vamos a jalarla fuerte con nuestros brazos y a meter nuestra pierna externa. La idea aquí es que jales fuerte y metas tu pierna. Bien, te debe quedar de esta forma. Vas a tener tu liga apoyando en la parte externa de tu pierna y por abajo de tu rodilla. Vas a pararte junto al tubo, vas a colocar tu mano externa a la altura de tu cabeza, tu mano interna a la altura de tus ojos y vas a intentar llevar tu otra pierna al frente. Emparejamos y bajamos. Emparejo y bajamos. Aquí la liga te está ayudando a hacer un soporte, pero no debes olvidar que tus brazos no deben extenderse, es decir, no debe verse de esta forma. Debes mantener siempre la presión de tus brazos hacia adentro y subiendo la otra pierna con fuerza. De igual forma te marco el ejercicio del otro lado para que puedas verlo. Jalamos fuerte nuestra liga, metemos nuestra pierna externa, colocamos los brazos en posición, cerramos bien los codos y elevamos nuestra pierna para arriba y para abajo. Te recomiendo hacer unas 10 repeticiones de cada pierna para que puedas ir notando una fuerza como poco a poco y avanzando en este tipo de ejercicio. Pasamos ahora a nuestro segundo ejercicio. Vamos a trabajar una extensión para poder hacer pull-ups de frente. Fíjate bien, aquí vamos a trabajar nuestra liga un poco más al centro de nuestra ingle. Vamos a jalar nuevamente. Voy a meter mi pierna. Y ahora voy a tenerla cerca de mi ingle, no en la entrepierna, sino un poco más afuera. Vamos a pararnos atrás de nuestro tubo. Las manos las voy a colocar fuerte y vamos a cerrar bien los codos. Aquí lo que voy a trabajar primero es una elevación de rodillas al frente y volvemos a bajar. Cuida que tus brazos continúen haciendo fuerza y que no pase esto. Mantenemos siempre la presión de la liga hacia arriba, igual que los brazos. Jalamos y bajamos. Puedes marcar de igual forma 10 con cada mano. Y vas cambiando la posición. Subimos y bajamos rodillas. Perfecto, para el tercer ejercicio vamos a trabajar con nuestra liga de resistencia media. Si tienes ya un poco más de fuerza, puedes utilizar tu liga de resistencia suave para trabajar ejercicios enfocados a lograr un shoulder mount. Entonces, vamos a jalar fuerte nuestra liga hacia abajo. Nuevamente vamos a meter nuestra pierna y la vas a colocar cerca de la base de tu pierna en la ingle. Vamos a colocarnos de espaldas al tubo y a colocar los brazos en posición. La pierna de la liga debe estar ligeramente elevada. Vas a cerrar bien tus codos y vamos a intentar subir las dos rodillas para emparejar. La idea es que mis brazos hagan fuerza hacia adelante, elevo y bajamos. Elevo y bajo. Salimos de la posición y ahora te voy a enseñar el mismo ejercicio con la banda de resistencia más ligera si ya tienes hasta aquí tu shoulder mount. Muy bien, ahora sí, una vez que la colocamos, vamos nuevamente a meter nuestra pierna. Puedes también colocarla de esta forma, que tu pierna quede por el frente del tubo y la liga por tu frente y el tubo en la espalda. Vamos a poner las manos nuevamente en posición. Vamos a subir nuestras piernas suavecito por la horizontal para después abrirlas hasta atrás. De esta forma. Voy a subir y si ya tengo la postura hasta aquí, voy a intentar abrir mis piernas.
Aquí la idea es que la liga te ayude en el primer tramo de elevación, que suele ser el más pesado, y al final tú aprietes los brazos fuerte, ya que la liga en esta zona ya no estará jalando tu peso. Te lo marco en otro ángulo. Vamos a ir de espalda, subimos fuerte hasta donde la liga me jale y luego abrimos pierna. Te lo marco una vez más en otro ángulo para que puedas verlo. Colocas bien tu liga a la base de tu pierna y vamos para arriba y abrimos. Ahora bien, recuerda que si todavía no llegas a este nivel de liga, puedes trabajar el mismo ejercicio con la liga un poco más fuerte. La idea es que te ayude a elevar toda tu cadera y no tengas ningún problema a la hora de llegar hasta atrás. Bien, es hora de pasar a nuestro cuarto ejercicio. Vamos a utilizar nuevamente nuestra banda de resistencia más fuerte, resistencia media, así que colócala en el tubo. Listo. Recuerda que debe estar bien apretada y bien arriba. Vas a jalar nuevamente con tus brazos, fuerte, fuerte. Vas a meter tu pierna hasta la ingle. Vas a dar un paso alejándote del tubo y vamos a colocar nuestro brazo de arriba en Twisted Grip y el de abajo viendo hacia abajo con el brazo semiflexionado. La idea aquí es que elevemos la pierna de abajo para alcanzar la de arriba. Así la liga nos va a ayudar un poquito a subir el peso. Entonces, subimos y mantengo. Subimos y mantengo. Si este ejercicio es muy difícil para ti, puedes trabajarlo como una pequeña patada del tubo a la horizontal. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Esta liga de banda de resistencia media es bastante fuerte. Entonces puede ser que sientas un poco de dificultad al meterte aquí en esta postura. Trata de jalar muy bien con tus brazos para que la pierna entre y no bajar el torso, porque si no te va a costar un poquito más de trabajo. Ahora, en el siguiente ejercicio te voy a marcar la misma idea con la banda de resistencia ligera y en el tubo giratorio. Es otro ejercicio que puedes marcar adicionalmente a esta rutina. Muy bien, una vez ya que cambiamos nuestra liga, la vamos a jalar nuevamente para colocar nuestra pierna por afuera. Recuerda que la liga debe quedar en tu ingle y no en tu entrepierna. Vamos a marcar un paso lejos del tubo, vamos a dejar una mano abajo y una mano arriba y vamos a iniciar haciendo pequeños saltos hacia adelante, pasando el peso hacia el frente sobre esa pierna, de esta forma. Este es un buen examen para realizar si tú quieres saber si ya estás listo para hacer tu handspring o tu Iron X. Fíjate bien que tu brazo de abajo no se venza, es decir, cuando voy a dar mi vuelta, no puede suceder esto, que mi cuerpo se voltee hacia el tubo. Tengo que mantenerme con la espalda bien firme, empujando, y que el de abajo no se venza. Mi cabeza no debe pasar de este lado, siempre debe quedar en esta zona. Ahora bien, si pudiste realizar este ejercicio de los saltos, lo que sigue es marcar un salto largo. Entonces, coloco brazo y voy a hacer un salto largo. Tan largo como pueda aguantarlo, lo sostengo y caigo de la postura. Recuerda aquí que puede ser tan largo como la fuerza de tu espalda aguante. No vale la pena marcar un salto muy largo si ya me estoy deshaciendo de la espalda o se siente debilidad en esta zona. Te lo marco una vez más para que puedas verlo. Continúa la liga en mi ingle, mano arriba en agarre twister, mano por abajo firme sin sobreextender tu codo y de ahí vamos a marcar un salto largo. Bien, y con este ejercicio hemos terminado esta pequeña idea para que empieces a trabajar con tus ligas. Si hay algunos ejercicios que cuestan muchísimo trabajo, vas a poderlos ir mejorando siempre y cuando seas constante y le dediques el tiempo en trabajar la fuerza también que se necesita para tu tubo. Próximamente estaré subiendo tutoriales sobre figuras,
diferentes ejercicios de fuerza y rutinas de baile en el tubo. Nos vemos próximamente y espero te haya servido muchísimo estos tips. Bye bye.